Un grato saludo, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina, en la Cátedra de Semiología Práctica, con el doctor Giancarlos Duarte. Los expositores somos del grupo 6 y están integrados por integrantes: Giselle Alejandra Ávila Rivas, Laura Marcela Montalvo Escobar, Andrea Estefanía Murillo Soriano y Jaime Antonio Paladines Campuzano. En esta presentación trataremos el tema de apraxia, en el cual trataremos la definición, etiopatogenia, exploración de estas, clasificación y los tipos de apraxia que podemos encontrar. Ahora vamos a hablar sobre apraxia, definición y etiopatogenia. Mi nombre es Laura Marcela Montalvo Escobar. Para comprender lo que engloba el término apraxia, debemos saber lo que significa previamente la palabra apraxia, lo cual es la habilidad para cumplir movimientos adaptados a un fin determinado. Esta está compuesta por una serie de actos más simples, o también conocidos como engrama motor, el cual debe realizarse en una secuencia determinada para efectuar estos movimientos correctamente. Pero cuando esto ocurre, se describe como una eufraxia. Por lo tanto, apraxia es la inhabilidad para realizar actos motores que fueron previamente aprendidos en una respuesta a una orden verbal. Estos actos pueden ser como, por ejemplo, aplaudir o chasquear los dedos. Es una hemiapraxia cuando el paciente no puede cumplir dicha orden con un hemicuerpo, pero sí con el otro. Entonces, para poder evaluar es necesario que estas funciones motoras, sensoriales, cognitivas, estén intactas y haya total colaboración por parte de nuestro paciente. Este paciente con afasia, agnosia, que es la falta de reconocimiento, ataxia o paresia, no podrá ser evaluado en esta función. Ahora hablemos sobre la etiopatogenia. La apraxia se localiza en las personas que son diestras y en la mayoría de los zurdos en el hemisferio cerebral izquierdo. El área de la identificación de los objetos está situada en la parte de la región temporal pliego curvo. Esta zona activa al área de la evocación del engrama motor en la región parietal, circunvolución supramarginal, y esta a su vez se conecta con el área premotora y con la corteza motora izquierda, y por medio de lo que conocemos como el cuerpo calloso, con sus homólogas del lado derecho, con lo cual ejecuta el acto propuesto. El compromiso de estas áreas o conexiones produce una apraxia. En la etiología y la metodología diagnóstica de las apraxias son similares a la de las afasias. Mi nombre es Andrea Murillo y continuaré con la exploración física del paciente con apraxia. La exploración debe hacerse de manera metódica. En el curso de las pruebas no solo se deberá tener en cuenta el resultado final, sea este correcto o incorrecto, sino también la forma de desempeñarse y la diferencia entre la realización del acto a la orden verbal en forma espontánea o por imitación del examinador cuando el paciente no pueda realizarlo solo. Entonces, para la exploración tenemos que tener en consideración 4 puntos y con esto me refiero a valorar, en primera instancia, los movimientos voluntarios o gestos intransitivos, los movimientos voluntarios o gestos transitivos, los movimientos o gestos de imitación y la apraxia constructiva. Analizaremos el primer punto, que son los movimientos voluntarios o gestos intransitivos. Este no va a implicar la utilización de un objeto. Evaluaremos 4
Características: los gestos elementales, los gestos expresivos genéricos o los que son innatos, los gestos descriptivos y los gestos simbólicos. En primera instancia, que son los gestos elementales, se le va a ordenar al paciente que cierre los ojos, cierre los puños y entre otras acciones. Esto se va a efectuar tanto con la utilización de la cara, cuello, tronco, miembros superiores e inferiores. En segunda instancia, son los gestos expresivos genéricos o los que son innatos. En este caso, se le va a solicitar al paciente que muestre alegría, y en este caso el paciente deberá mostrar una sonrisa, enojo, en el que mostrará el ceño fruncido, sorpresa, que elevará las cejas o con la apertura de la boca. El tercer punto, que son los gestos descriptivos, se le pedirá al paciente que efectúe la pantomima de peinarse, atrapar un insecto volador con la mano, planchar, entre otros. Cabe recalcar que todo esto debe efectuarlo sin la utilización de un objeto. Y por último, que son los gestos simbólicos, que se le indicará al paciente que realice el saludo militar, se persigne, entre otros. Continuemos con el segundo punto, que son los movimientos voluntarios o gestos transitivos, en el cual para su ejecución se va a requerir el uso de objetos. El primero, que es indicar al paciente que se vista y desvista espontáneamente y a la orden, se va a evaluar la precisión con que efectúa la operación, la sucesión ejecutiva, la facilidad o destreza en el manejo de cada hemicuerpo, el resultado final y el tiempo utilizado para lograrlo, el número de errores y su corrección. Como segundo, se le va a indicar al paciente que encienda un cigarrillo o una vela. Y por último, realizar gestos transitivos y reflejos, como es el restregarse el bigote. El tercer punto, que son los movimientos o gestos de imitación, se le pide al paciente que efectúe movimientos similares a los que realiza ordenadamente el explorador. Por ejemplo, mostrar los dientes, fruncir el ceño, indicar cifras con los dedos, etc. Y por último, el cuarto punto, que es la apraxia constructiva, se refiere a la capacidad para hacer dibujos, esquemas gráficos, construcciones con cubos, entre otros. En este punto se explorará pidiéndole al paciente que realice, primero, figuras geométricas simples y elementales, como una línea recta, otra curva, un círculo, un óvalo, un cuadrado o una espiral. Segundo, realizar diseños simples o algo complejos. Con esto nos referimos al dibujo de un árbol, una casa, entre otros. Y tercero, esquemas que requieran cierta articulación inferior, como realizar el dibujo de una bicicleta. Todo esto debe efectuarse de manera espontánea, a la orden y con un modelo, evaluando en este caso modificaciones en el rendimiento respecto del original. Es por tanto que se denomina apraxia a la dificultad manifiesta o la incapacidad para llevar a cabo el gesto como elemento de acción o de representación cuando no existen alteraciones motoras o sensitivas que lo justifiquen. En un individuo lúcido y capaz de comprender las consignas suministradas, indica en este caso el compromiso de los lóbulos frontales. Cuanto más alejados y extraños a la realidad perceptiva y emocional del sujeto sean los gestos requeridos, tanto más eficaces serán para revelar los defectos prácticos. Continuaremos con el siguiente tema, que es la clasificación y tipos de apraxia. Entre los tipos de apraxia tenemos la apraxia ideatoria, idiomotora, apraxia del vestir, apraxia de la construcción, apraxia bucolinguofacial, apraxia de la marcha, apraxia oculomotora, apraxia melocinética y apraxia unilaterales, que comprenden 3 tipos. Mi nombre es Gisela Vilarribas, continuando con el primer tipo de apraxia idiomotora. La apraxia idiomotora es la inhabilidad para dar respuestas motoras a órdenes verbales, cuando esas respuestas se han realizado previamente en forma espontánea. Como ejemplo, se le pide al paciente verbalmente que deje de mostrar los dientes, aunque esto pueda hacerlo espontáneamente. El individuo tiene el engrama motor del acto que va a realizar, pero los miembros no pueden ejecutarlo.
Se manifiesta en los gestos que no implican la utilización de un objeto. Es incapaz de ejecutar una orden o de hacer la mímica de la utilización de un objeto. Tampoco puede llevar a cabo actos por imitación del examinador. La formulación del gesto es amorfa. La orientación con respecto al cuerpo y al espacio es defectuosa, no se parece al acto que va a cumplir. Si se le da el objeto real que debe usar, por ejemplo, un cepillo, y se le pide que muestre cómo se peina el cabello, mejora su desempeño. En general, la apraxia idiomotora es bilateral y resulta de una lesión en el lóbulo parietal izquierdo. De manera excepcional, este tipo de apraxia puede ser unilateral izquierda, como consecuencia de una lesión que interrumpe las vías que, por el cuerpo calloso, unen al lóbulo parietal izquierdo con el homólogo en el hemisferio derecho. Continuaré con el segundo tipo de apraxia ideatoria. La apraxia ideatoria se caracteriza por una anomalía en la concepción de los movimientos. No tiene el engrama motor. El paciente tiene dificultad para ordenar los diferentes componentes de un acto complejo en la secuencia correcta, aunque puede llevar a cabo cada uno de ellos de manera adecuada. Se manifiesta durante la utilización de los objetos en los actos simples, como usar un lápiz, o más complejos, como encender una vela. En este tipo de apraxia, a diferencia del anterior, la utilización de objetos reales no mejora el desempeño. Puede llegar a realizar el acto por imitación del examinador, y existe un esbozo del acto por realizar, aunque es incorrecto y no llega al fin propuesto. La apraxia ideatoria es bilateral. En general, se asocia con una importante apraxia idiomotora. La etiología puede ser una lesión extensa del lóbulo parietal izquierdo. Continuaré con el tercer tipo de apraxia de vestir. La apraxia del vestir se refiere a una dificultad en esta actividad que no se debe a un déficit motor o sensorial obvio. El paciente altera la secuencia del manejo correcto de las prendas de vestir. Se la observa cuando se pone la camisa, hace el nudo de la corbata, se ata los cordones de los zapatos. Por lo general, se debe a una lesión parietal del hemisferio derecho. Mi nombre es Antonio Paladines Campuzano y yo voy a continuar con apraxia tipo de la construcción. La apraxia de la construcción aparece en las actividades gráficas y en ciertas pruebas que exigen el manejo de las relaciones espaciales. La escritura está alterada con un uso defectuoso de la página y el espacio desigual entre las letras y la palabra. En el dibujo se manifiesta la imposibilidad de conferir a los elementos gráficos relacionados espaciales correctamente. Se puede observar en lesiones parietales del hemisferio derecho o izquierdo. En las lesiones del hemisferio izquierdo, la alteración de las relaciones espaciales es total y se observa una facilitación por la presencia de un modelo de referencia. En cambio, en las lesiones del hemisferio derecho, las relaciones no mejoran por la presencia del modelo. Se debería a la negligencia del espacio izquierdo a causa de una agnosia visoespacial izquierda, por lo que se puede mantener un sistema de referencia estable. Apraxia tipo bucolinguofacial y de la marcha. En la apraxia bucolinguofacial, el paciente no puede realizar movimientos faciales de los labios y la lengua cuando se le ordena. Tiene dificultades para tragar, toser o protruir la lengua en forma voluntaria, pero puede efectuar estos movimientos en forma automática. La producen lesiones en ambos opérculos frontales. La apraxia de la marcha consiste en la dificultad para realizar este acto, sobre todo en la iniciación del movimiento. Se produce por lesiones frontales, paracentrales y bilaterales. Apraxia tipo oculomotora y melanocinética. Apraxia oculomotora. El paciente puede dirigir la mirada hacia un punto en forma espontánea, pero no cuando se le ordena. La lesión
causante involucra ambas vías oculomotoras supranucleares descendentes. En la apraxia melocinética se manifiesta por la imposibilidad de realizar movimientos rápidos, complejos y en serie. Se pone de manifiesto mediante la prueba puño-anillo. El paciente forma un anillo con su dedo pulgar y el índice y lo alterna cerrando la mano. O realizar golpes rítmicos en secuencias predeterminadas, de a 2, de a 3 o de 2-3. Esta apraxia es unilateral y producida por lesiones del área frontal premotora. Y para finalizar, vamos a hablar sobre las apraxias unilaterales. La apraxia melocinética también es conocida como apraxia unilateral y es producida por lesiones del área frontal premotora. Las apraxias unilaterales son la apraxia simpática, la apraxia callosa y la conflicto intermanual. La apraxia simpática se manifiesta del lado izquierdo y se asocia con la afasia de Broca. Esta apraxia se produce por una lesión frontal izquierda que afecta la vía de asociación transcallosa interhemisférica. Esto va a ocasionar la apraxia del lado izquierdo. La apraxia callosa se presenta del lado izquierdo y esta no se asocia con la afasia de Broca como la apraxia anterior. La producen lesiones de la porción anterior del cuerpo calloso. Es así que de este modo resulta afectada la vía de asociación a través del cuerpo calloso. El hemisferio derecho queda desconectado y esto se manifiesta por una apraxia del lado izquierdo. Y por último, para finalizar, tenemos conflicto intermanual. Este es debido a las lesiones que afectan el cuerpo calloso. Este conforma con otros signos y síntomas el síndrome de desconexión interhemisférica que afecta el lado izquierdo. La mano izquierda realiza actos opuestos a la otra mano, es decir, a la mano derecha. Incluso el paciente manifiesta que siente su mano como extraña. A esto se le conoce el síndrome de la mano ajena.